Inet, después va a salir O Inet TV. Muchas gracias aquí en Radio Conquistador. Y Guillermo es mi nombre. Hola, ¿estamos bien? Ya. Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Qué gusto tenerlo ahí en otra entrevista del día. Esta sí que va a ser una entrevista. O conversamos con él. Bueno, ustedes ya lo están viendo en pantalla. Él es Seremi del Trabajo y Previsión Social en la región de los Lagos, don Ricardo Effner. Ricardo, ¿cómo está usted, Seremi? Qué gusto tenerlo aquí en TVNet. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Un gusto para nosotros estar acá como Seremi del Trabajo. Esperemos conversar sobre temas contingentes que nos ha topado la agenda durante este tiempo, así que un gusto estar por acá. Agradecidos por el espacio también. No, por nada, usted sabe que a su casa nomás llega. Oiga, Seremi, se ha producido mucho revuelo en algunas altas esferas, no digamos alta esfera, pero un grupito de acá no está de acuerdo con que se rebajen las horas de trabajo. Es decir, antes teníamos 48 horas, pasamos a 45 y ahora a 44. ¿Cómo va el rumbo a las 40 horas, Seremi? Sí, las 40 horas es muy importante para el mundo del trabajo, debido a que el año pasado, en la discusión legislativa, después de varios años que estuvo este proyecto en discusión en el Parlamento, se logró concitar los acuerdos desde los distintos sectores de la ciudadanía. Esto también promovido por un diálogo social que promovió el Ministerio del Trabajo, liderado por nuestra ministra Yanel Jara, en el cual se logró llegar a este acuerdo mayoritariamente amplio para reducir la jornada de trabajo en este paso en vías a las 40 horas. El 26 de abril ya vamos a cumplir cerca de un mes de la entrada en vigencia de esta normativa, y lo que implicó en primera instancia es reducir la jornada de trabajo, porque las 40 horas ya son ley, es una realidad, pero de aquí en una entrada progresiva hasta el 2028. Exacto. Y este 26 de abril se redujo la jornada de trabajo de las 45 horas a las 44, suscitando bastante interés por parte de los empleadores, de los trabajadores. Hubieron también atenciones que tuvo que colocar la Dirección del Trabajo por intermedio de los dictámenes, pero en general, después de casi un mes de la implementación de la norma y de la experiencia que nosotros como Seremi hemos tenido acá en la región, la implementación ha sido positiva. Ha despertado también el interés de los empleadores que están postulando al sello 40 horas para adelantarse a la entrada en vigencia. Claro. Lo valoramos como positivo. Claro, pero está bien, están postulando la plan de 40 horas, pero en muchas empresas tomaron la opción de 12 minutos diarios, es decir, si salía a las 5 de la tarde, podría salir faltando 12 minutos para las 5, pero de lunes a viernes. ¿Eso es así o es una hora cronológica en un día específico? Sí. Este diálogo tripartito que, como decía anteriormente, concitó el acuerdo de trabajadores, empleadores y también de parte del gobierno, nos llevó a tener una ley que reduce la jornada de trabajo a las 40 horas, de aquí al 2028. Sí, estamos en esta primera instancia hubo un año desde la promulgación de la ley a la entrada en vigencia, y en ese periodo las empresas en general tuvieron que hacer las adecuaciones necesarias para que se redujera en una hora. Pasó que, acercándonos a la fecha de la entrada en vigencia de la normativa, que era el 26 de abril, por parte de los mismos trabajadores se levantaron sus inquietudes, sus alertas, que se intermediaron por la Dirección del Trabajo, y ellos, como organismo encargados de interpretar la normativa, tuvo que emitir un dictamen porque efectivamente se estaban dando malas prácticas, interpretaciones un poco al límite de la normativa, que estaban reduciendo la jornada de trabajo en una fórmula que no era con el espíritu de la normativa. Cuando hablamos del espíritu de la ley, no es algo superfluo, algo que sea intangible. El espíritu de la normativa es reducir la jornada de trabajo, y en esta primera instancia, en este primer año, desde el 2024 en adelante, en reducirla en una hora. Habían empleadores, no son los mayoritarios, porque en general la entrada en vigencia ha sido satisfactoria, pero la estaban reduciendo con fórmulas que no iban con este espíritu. Y como usted bien dice, se estaba señalando que fuera 12 minutos diarios, se estaba incluso aumentando el periodo de colación, y si los trabajadores salían a una determinada hora a las 6 de la tarde, aumentando el periodo de colación de media hora a 45, salían igual a las 6 de la tarde. No tenía sentido.
La Dirección del Trabajo, por tanto, emitió un dictamen días antes de la entrada en vigencia de la normativa y lo que señala es que esta reducción de 1 hora tiene que ser cuando no hay acuerdo entre las partes. Si hubiera acuerdo, pero un acuerdo bien entendido, donde el trabajador y el empleador negocien, conversen, dialoguen la fórmula. Si no hay ese acuerdo, el empleador va a determinar la forma en que se va a reducir esta hora, pero con unas reglas interpretativas que indicó la Dirección del Trabajo, que tiene que ser en 1 hora, si es la jornada de trabajo es de lunes a viernes, y si fuera de lunes a sábado o de 6 días a la semana, a lo menos un día 50 minutos y los otros 10 minutos distribuirlo en otro día. Entonces, el espíritu de la normativa es reducir la jornada en 1 hora, y eso es lo que promueve la Dirección del Trabajo con la historia de la ley, y es lo que se busca también que se cumpla. ¿Y se estará cumpliendo eso? La Dirección del Trabajo ha realizado sus fiscalizaciones para el cumplimiento de la normativa. Todavía estamos en el periodo de implementación, y las normas, cuando se realiza una fiscalización, tiene que haber un periodo de revisión, también se puede reclamar de la multa, pero en general se está cumpliendo, de la experiencia que nosotros hemos tenido al visitar organizaciones con trabajadores, de que en general se ha reducido en 1 hora, que ha sido con el cumplimiento de la normativa y con el cumplimiento de este dictamen de la Dirección del Trabajo. Bueno, porque de algunos lados también dice que la productividad se va a ir al suelo, que, o sea, es terrible que el trabajador pueda descansar 1 hora más, a lo mejor a la semana. Sí, hay bastantes mitos. Ahí está el espíritu de la... el espíritu de la normativa es reducir la jornada de trabajo, entregar más tiempo para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y además va a la vanguardia, o por lo menos nos equipara a los niveles internacionales de trabajo. Reducir la jornada a 40 horas no es algo tampoco vanguardista de parte de nosotros, en los países en los cuales Chile también está presente, como la OCDE. El promedio de trabajo es menor o cercano a las 40 horas, no a las 45, y ha dado cuenta de que no se ha afectado la productividad. Al contrario, trabajadores que descansan más son trabajadores más eficientes. Se reducen también las licencias médicas porque hay más espacio para el resguardo, para la recreación, para la misma recuperación de energía. Por lo tanto, hay menos licencias médicas, y como tal pasó hace ya un par de años atrás con la reducción de las 48 a las 45, Exacto. que se decía lo mismo, iba a ser un escenario catastrófico. Se pronostica, y además con esta responsabilidad por parte del gobierno, que fue escuchar a todos los actores y se propuso esta fórmula de progresividad en la entrada en vigencia de la normativa, precisamente para que no se vea afectada el empleo, la productividad, y con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas, que para ellas esta reducción de la jornada de trabajo trae consigo quienes se adelanten a la entrada en vigencia y hoy día tengan las 40 horas, medidas de apoyo, ya sea por Cercotec, por CENSE, bueno. Y también por entregándole en definitiva mayores puntajes para postular. También hay un acompañamiento en la Dirección del Trabajo para adecuar su jornada de trabajo. Así que hay un acompañamiento. A eso apuntamos, Seremi. Ahora, muchas empresas a lo mejor ya redujeron su empresa, o sea, no su empresa, su horario de trabajo por ley tienen que haberlo reducido en 1 hora semanal. ¿Qué pasa si yo tengo una empresa, ojalá, no, y quiero adherirme a las 40 horas? ¿Eso es legal que yo arbitrariamente ahora dijera ¿saben qué? Todos los trabajadores van a trabajar 40 horas a la semana. Sí. ¿Es ilegal eso? No, por ningún motivo. Incluso se promueve que esperemos, como ha sido en el país, cerca de 5.000 empresas han postulado al sello 40 horas, y en la región cerca de 250, y en las cuales ya se le ha entregado el sello 40 horas alrededor de 50 de estos establecimientos. Ya. Y ellos pueden realizar una solicitud en la página, en el portal de la Dirección del Trabajo, y cumpliendo determinados requisitos, optar al sello 40 horas. Y el sello, ¿Qué significa el sello 40 horas, Seremi? Primero, reconoce a las empresas de su voluntad de reducir la jornada de trabajo y no esperar la implementación progresiva de aquí a 4 años más, sino que hacerlo directamente ahora. Permite también que la fórmula de distribución de la jornada de trabajo pueda realizarse en 4 días a la semana con 3 de descanso. Esto también es significativo para los trabajadores. Y además estas medidas de apoyo para la pequeña y mediana empresa, que son por parte de CENSE, Cercotec
para entregarles mayores puntajes, para que si ellos quieren optar a capacitaciones, a mejorar la competitividad de sus trabajadores, también se les facilita y se les beneficia de ese momento. Así que el llamado es a que las empresas, si están en esta circunstancia de adelantarse la entrada en vigencia, es del todo legal, es del todo valorable también que lo hagan, y así también ha sido la experiencia de estas empresas en las cuales se ha reducido la jornada de trabajo. ¿Ya? Nos comentaba, la semana pasada estuvimos en Quellón, en un establecimiento, Ajá. en una farmacia, en donde desde los trabajadores, pero también nos llamó la atención desde los mismos empleadores, valoraban que sus trabajadores estuvieran con esta reducción de la jornada de trabajo a las 40 horas. No había afectado la productividad, no tuvieron que tampoco contratar más gente, se pudieron adecuar de la forma en que al final esto era un beneficio para todo el establecimiento. Qué buena. Porque lo otro también, esto afecta a toda la actividad económica, no solamente a las empresas, sino a toda la actividad económica. Por ejemplo, ¿qué pasa en los campos? Sí. La jornada de 40 horas, para reducirla de aquí en este periodo progresivo, es solo para los trabajadores que están regidos bajo el Código del Trabajo. Aquellos trabajadores formales bajo el Código del Trabajo. Ya está bien. Otra forma de contratación son independientes. Para los trabajadores, en Chile tenemos bastante normas especiales para trabajos también especiales, como son los trabajadores embarcados, los trabajadores de casa particular, Ya. los trabajadores los mismos futbolistas tienen su estatuto Sí, claro. independiente, y los trabajadores agrícolas también tienen ciertas normas particulares. Y para ello, la entrada en vigencia de la normativa, si tienen un contrato regulado semanalmente, con un régimen ordinario que trabajen hoy día 44 horas, se tiene que reducir su jornada de las 45 a las 44. Pero aquellos trabajadores que es una situación especial, que tienen un régimen anualizado de su relación de trabajo y es por promedios mensuales, y eso se computa de otra forma, generalmente por los periodos en que se desempeñan las labores agrícolas, que en invierno es distinto al verano. De todas maneras. Para ellos la entrada en vigencia de la normativa va a ser hasta el 2028. Es decir, también ellos tienen ahí una entrada especial. O sea, la idea es que toda la fuerza laboral de Chile y las empresas chilenas vayan ahora a las 44 y progresivamente a las 40 horas. Sí, efectivamente. Ese es el espíritu de la normativa. De aquí al 2028, si puede ser antes, perfecto, también lo pueden hacer las empresas, en que todos los trabajadores, incluso también en el área pública, de aquí al 2028, la jornada de trabajo máxima sea las 40 horas. Yo creo que es de más está decirlo que es una muy buena medida. Es decir, ¿ha costado sangre, sudor y lágrimas eso, Seremi? Sí, la discusión en el Parlamento, de los que hoy día el proyecto fue promovido, quien hoy día es la ministra Camila Vallejo, desde su entrada al Congreso fue no menor la discusión, estuvo marcada también por una oposición en un sector que veía de mala forma reducir la jornada de trabajo, pero acá valoramos lo positivo que fue este acuerdo alcanzado el año pasado en el Parlamento, promovido por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Recalca que son diálogos sociales en donde hubieron mesas técnicas de discusión. Acá en la región también tuvimos mesas técnicas con los distintos actores del mundo del trabajo, en los cuales se sentaron los empleadores, los trabajadores, representantes también del gobierno, y pudimos lograr concitar estas voluntades, y hoy día incluso desde el empresariado ellos están a favor de las 40 horas, de reducir la jornada de trabajo. Fue con el acuerdo y también el parecer de todos los distintos actores. Por lo tanto, vemos que es una buena forma de cómo realizar estas modificaciones legislativas, que es escuchando a los actores que están presentes, y esperemos también que ese ánimo se concerte para la reforma al sistema previsional. También tenemos las esperanzas puestas en que sea la forma de alcanzar estos acuerdos. Muchas labores que se ejecutan en una empresa se hacen bajo el famoso artículo 22. ¿Qué pasa con eso? Sí, el artículo 22 es porque el 26 de abril son otras, aparte de reducir la jornada de trabajo, de las 45 a las 44 horas, hay otras 16 medidas que entraron en vigencia, y entre ellas está normas específicas para las trabajadoras de casa particular, los trabajadores embarcados, y entre ellas está también la modificación. Hoy día se restringe la aplicación al artículo 22 del Código del Trabajo. ¿Por qué? Porque se evaluó
que el artículo 22 del Código del Trabajo, antes utilizado, se estaba extendiendo su aplicación a particularidades que no estaban contempladas en la normativa, porque el artículo 22 lo que establece es exentar de no tener una jornada de trabajo a distintos trabajadores que por la naturaleza de sus funciones no tenían una supervisión inmediata directa, y entre ellos eran los gerentes, los altos gerentes, los que tienen representación de una empresa, sí, claro, los que realizaban trabajo en teletrabajo. Y hoy día se vio que esa fórmula se estaba extendiendo a otras funciones que no estaban contempladas en la normativa. Los vendedores, por ejemplo. Vendedores, algún otro, en algunos rubros, en donde esta sensación de libertad, se podría decir, de no marcar, de no registrar Claro. asistencia, daba lugar a excesivas jornadas de trabajo. Trabajaban más de las 45 horas. Y cuando uno trabaja más de la jornada ordinaria, lo puede hacer, pero eso significa el pago de Horas extra. Y acá no estaban consideradas. Claro, bajo el artículo 22 no hay pago de hora extra. Exacto, no, porque no hay jornada de trabajo. Entonces se evaluó y se vio que esta normativa del artículo 22, además ahora que se va a reducir la jornada de trabajo, iba a ser complejo mantener, tal como estaba el artículo Claro. 22, con esta cierta permisividad hacia los empleadores de mal utilizar esta normativa, y se restringió. Ya, y ahora, en palabras simples, Se restringió, solamente pueden tener artículo 22 aquellas personas que son altos gerentes, que tienen unas facultades de representar a la empresa, Ajá. y aquellos, y aquí hay que detenerse un poco, aquellos que no tienen la supervisión inmediata directa de su empleador. O sea, no pueden marcar asistencia, ya sea por la naturaleza de sus funciones. Alguien que trabaje en algún lugar aislado, que no tenga conexión porque hoy día uno puede registrar su asistencia por medio Sí, claro. electrónico. Aquellos que no pueden registrar su asistencia, no pueden tener una supervisión jerárquica inmediata, también estarían exceptuados. Solo se restringe a 2 situaciones y reduce bastante hoy día la aplicación, la materialización del artículo 22, y también es algo que las empresas están atentos, porque muchas de las funciones que se estaban desempeñando como artículo 22, incluso en algunos cargos que no eran artículo 22, veíamos, y así nos ha comentado la experiencia de la Dirección de Trabajo en las fiscalizaciones que ellos realizaban, Ya. que aparecían gerentes de servicios, gerentes de aseo, para solamente tener una nominación formal a un cargo de representación del empleador, pero en la práctica no lo era. Así que también eso se va a restringir. Es decir, todo va camino a que el trabajo sea, bueno, el trabajo dignifica a las personas, pero también que sea más digno. Exacto, porque todos queremos, y han sido luchas por muchos años, de restringir la jornada de trabajo a un periodo establecido, que uno trabaje por un periodo y sepa que durante ese periodo está a disposición del empleador, y eso se retribuya con una remuneración. Esta, como decía antes, falsa libertad de no registrar asistencia precarizaba en muchos casos la aplicación de la ley laboral, no se pagaban las horas extras, trabajadores trabajaban mucho más tiempo a veces que la misma normativa legal de las 45, y eso es lo que se busca, es restringirlo y aplicarlo al caso específico que fue concebida también la normativa, que era para estos casos bien señalados, que era gerentes o que tienen facultad de representación, y aquellos que por la naturaleza de sus funciones no pueden tener una supervisión jerárquica inmediata. Qué bueno, o sea, trae puras buenas noticias, ¿no va usted, pues, Seremi? La ley de 40 horas yo creo que trae muy buenas noticias a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Ok. Seremi, nosotros tenemos algo draconiano aquí que se llama el tiempo. Muchas desgraciadamente, siempre que viene usted, vienen los otros Seremi, nos falta tiempo. Vamos a conversar con la gerencia porque nos dé más tiempo y no sea tan aburrida la cosa. Las 40 horas nos reducen los plazos. Seremi, muchas gracias por estar acá. Esa es su cámara, su llamado y su saludo a la comunidad. Primero agradecer, don Guillermo, muchas gracias por la invitación. Fue una buena instancia para hablar un poco de esta normativa que reduce la jornada de trabajo a las 40 horas. Vemos que es un avance importante y positivo para el mundo del trabajo, y también estamos atentos para que su implementación sea la correcta, sea aquella que va con el espíritu de otorgar más tiempo para los y las trabajadoras, que finalmente se compatibilice, se concilie la vida
laboral, familiar y personal. Y como señala nuestra ministra Yanel Jara, hoy día tengamos 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar y 8 horas también para establecer y recrearnos y hacer nuestras actividades que también son muy necesarias. Muchas gracias por la invitación y esperemos pronto estar por acá, don Guillermo. Ricardo Ebner, muchas gracias, Seremi, por estar acá. Y con ustedes, amigos, nos vemos en otra entrevista o conversación del día tan interesante como la que tuvimos con el Seremi. Chao, que estén bien. Ya es.